predicación temática hablando sobre estas doctrinas de gracia. San Juan capítulo 10, verso 22 al 30. Después de eso, después de hoy regresaremos a ir verso por verso a través de los libros de la Biblia, pero le invito a que si lo encuentra, San Juan capítulo 10, verso 22, se puede ponerse de pie. Vamos a leer hasta el versículo 30. Usted me puede seguir ahí con su vista. Dice: celebráis en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Como yo os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Pueden sentarse, hermanos. Palabra de Dios. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, porque ciertamente tú eres, se ha revelado toda tu gracia por medio de Jesucristo. Y nos has dado gracia sobre gracia. Y no la merecíamos. Nos has salvado por gracia, nos sostienes por gracia. Y por gracia un día también nos glorificarás y seremos contigo en tu reino. So, Padre, ayúdanos a no apartarnos nunca de tu gracia. Recordando, Señor, y no olvidando nunca de que nosotros jamás podremos obrar, Señor, algo aparte de que seas tú el que obres primero en nosotros. So, Padre, déjanos alegrarnos y regocijarnos en tu gracia. Y así también déjanos, Padre, dejar a un lado toda raíz de soberbia y de orgullo. Padre, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lo que he tratado de explicar estas últimas predicaciones es que la salvación que Dios nos ha dado realmente es por gracia de Dios. Y está lejos de nuestro alcance, aparte de la gracia de Dios. Y en esencia, cuando comenzamos hablando de la depravidad del ser humano, en que el ser humano ha sido, desde Adán y Eva cuando pecaron, que el ser humano nace en pecado, es concebido en pecado, y nuestra inclinación siempre va a ser hacia el pecado. Y por eso no podemos agradar a Dios, no podemos venir a Dios. No hay nadie que sea bueno, no hay nadie que busque a Dios, porque el ser humano es caído y está en su depravidad. Ha sido depravado en sí de poder buscar a Dios en su naturaleza. Y en su voluntad Él siempre va a buscar el pecado. Y sí, esto significa que Dios soberanamente, sin ninguna condición alguna más que su propia voluntad, ha escogido a aquellos que Él ha de salvar. Ahora, hablamos de que Jesucristo también murió por los que Él ha de salvar. Y algo bien importante sobre aquella vez que cuando hablamos
de que el sacrificio de Jesucristo es eficaz y está de alguna manera, el sacrificio de Jesucristo puede salvar a todos, pero realmente no salva a todos. Es decir, Él realmente murió por sus escogidos. Y nomás para que me entiendan, Jesucristo no desperdició su sangre. Realmente al morir pagó por los pecados, cargó los pecados y logró eficazmente la salvación de aquellos. Pero hoy hablamos de lo que podríamos considerar como la seguridad eterna del cristiano, o algunos lo conocen como la perseverancia de los santos. Y esa es una doctrina que la mayoría está de acuerdo en un solo sentir sobre esto, pero o la malentienden, la malinterpretan, la toman a su propia creencia. Pero no todos están en un solo sentir. Hay varias personas, varias sectas que predican que la salvación se pierde. ¿Cuál es el meollo de esta doctrina y el problema de por qué es importante esta doctrina? ¿Puede usted creer que Dios lo salvó y ahora en parte depende de usted que no pierda esa salvación? Es decir, hay varias sectas que creen que aunque Dios lo salvó, usted puede perder su salvación. Del otro lado, están aquellos que dirían, no se preocupe, su salvación está segura en Dios. Una vez que Dios lo salva, es salvo para siempre. Y en esencia, su salvación está eternamente segura ahora en Dios. Pero dentro de eso hay algunos que toman esto para significar que no importa lo que ahora haga. Es decir, una vez que Dios lo salvó, no importa lo que usted haga, siempre va a ser salvo. Y esa es una manera de interpretar que usted puede hacer y vivir como quiera, al cabo ya Dios lo salvó. Todas estas enseñanzas de estas sectas malinterpretan la gracia de Dios. Es decir, cuando hablamos de la seguridad eterna del cristiano o de la perseveración de los santos, estamos hablando de que la gracia de Dios que salvó al pecador es esa misma gracia que obra en la vida de aquella persona, una fe que santifica su vida y que va a mantener, esa gracia va a mantener su fe firme hasta el final. Y entonces cuando hablamos de la seguridad eterna, de la salvación del creyente o la perseveración de los santos, estamos hablando que Dios por su gracia nos ha dado fe que salva, pero es su misma gracia que se va a asegurar que nosotros nos mantengamos firmes en esa fe hasta el fin. Y eso significa que sí, nuestra salvación y la seguridad de ella no depende de nosotros, depende de la gracia de Dios. Pero al mismo tiempo significa que la gracia de Dios obra en la vida de la persona y tiene un efecto. Es decir, no nos salvó para que podamos hacer lo que queramos. La gracia de Dios realmente obra en nuestra vida. La fe obra obediencia y eventualmente hay evidencia de esa salvación. Pero poder llegar hasta el fin y mantener nuestra salvación al fin realmente depende de la gracia de Dios. Para hacerlo quizás más claro, sí, cuando Dios nos salva, no podemos perder nuestra salvación. Esa es la obra de la gracia de Dios. Pero también cuando Dios nos salva, morimos al pecado y ya no vivimos en pecado. Ambas de estas
cosas son verdad. Y entonces mi deseo es poder ver cómo Dios el que se asegura de que nuestra fe permanezca al fin. Cómo la obra de salvación desde principio a fin realmente es una obra de Dios, una obra de gracia. Y quizás lo más arrogante que podamos decir como cristianos es que la salvación se puede perder. Digo que es algo arrogante, lo he dicho antes, porque si usted piensa que Dios lo salvó y ahora depende de usted y usted va a poder cuidar su salvación en sus propias fuerzas, es una arrogancia pensar que usted va a poder sostener su propia salvación hasta el fin. Ese tema es importante también en parte porque cantidad de nosotros experimentamos la realidad de lo que es la falsa conversión, como al mismo tiempo aquellos que profesaban a Cristo, que servían junto con nosotros, que estaban al lado de nosotros adorando, sirviendo juntos, pero un día simplemente regresaron al mundo. Es decir, todos sabemos que no todo cristiano llega hasta el fin de su vida firme en la fe. Y entonces son preguntas reales que como cristianos necesitamos contestar a la luz de la Biblia. ¿Qué sucede una vez que el Señor me salva? ¿Qué sucede con el pecado cuando vuelvo a pecar? ¿Qué sucede cuando caigo? ¿Qué sucede cuando yo veo que aquellos que estaban tan fielmente se han ido? ¿Acaso Dios ha fallado? Y ese es realmente en el centro de esta doctrina, al centro de todo eso, realmente está esta pregunta. ¿Realmente Dios falla o no en sus promesas? Y entonces comenzamos aquí en el Evangelio de San Juan, denotando que lo que Jesucristo ha hecho y lo que Dios ha hecho es darnos una salvación eterna. Ahora, parte de lo que está sucediendo es que sí, la gente está frustrada con Jesús. Sus palabras han sido difíciles de recibir. Y la gente le llega y le hace una pregunta directamente. ¿Eres el Cristo? Dínoslo abiertamente. Ahora, no es como que Jesús se los estaba escondiendo. Él de alguna manera u otra ya se los había dicho. Pero aquí sin más rodeo, sin más nada, Jesús le responde. Versículo 25. Os lo he dicho y no creéis. ¿Y cómo se los ha dicho? Dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. No es como que Jesús haya estado gritando a voces, yo soy el Cristo, pero su vida, lo que Él ha hecho, las obras, dan testimonio de que Él era el Cristo. Es decir, se podía simplemente ver lo que Jesús estaba haciendo y llegar a la conclusión que Él era el Cristo. Pero no creían, aunque vieron todo lo que Jesús había hecho. ¿Por qué? Versículo 26, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué hace Jesús con sus ovejas? Versículo 28, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué hace Jesús? Él da vida eterna a sus ovejas para que jamás perezcan.
y nadie las puede arrebatar de su mano. Pero quizás pensemos, Jesús, como los fariseos, tú eres meramente un hombre. Para quedar aún más claro, versículo 29, mi Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Jesús lo deja bien claro. Él es el Cristo, Él es uno con Dios, y todas las ovejas que son de Él, las que escuchan su voz y le siguen, Él les ha dado vida eterna para que nada ni nadie las arrebate de su mano. Para que nadie ni nada las pueda arrebatar de la mano de Dios. Quizás sea bastante claro aquí Jesús diciendo en esencia que están completamente seguras mis ovejas. Es decir, el Padre ni Jesucristo están preocupadas de que alguien pueda arrebatar a sus ovejas de su mano. Y nomás deténgase aquí un segundo, porque muchos he escuchado y he visto que están afanados por cantidad de cristianos, y si se van, se pierden. Yo nomás le digo, ¿por qué está afanado usted, pero Dios no? ¿Por qué se preocupa usted cuando Jesucristo no se preocupa por sus ovejas? Es interesante que usted y yo nos afanamos y nos preocupamos más que Jesucristo mismo. Quizás en parte porque Jesucristo realmente sabe que están seguras en su mano, y usted y yo pensamos que están en las manos del pastor. Y ciertamente, si las ovejas de Dios, las ovejas de Jesucristo están en mis manos, honestamente, hermanos, pongámonos a preocuparnos. Porque si están en mis manos, se lo aseguro que se van a perder. Yo solito, en mis propias manos, me voy a perder. Pero Jesús no solamente dice esto para que haya, y entendemos que en la mente de Dios no hay preocupación, sino para que sus propias ovejas no tengan preocupación. Para que entiendan el cuidado que tienen. ¿Sí me entiende? Dios no se preocupa, usted como oveja del Señor no se debería de preocupar. Ese es el punto. Si Jesucristo no se afana, usted tampoco. Porque se encuentra seguro en las manos del Padre. Aquí el argumento algunos harían y dirían, pero ¿qué sucede si yo decido salirme de las manos de Dios? Quizás nada ni nadie me puede quitar de las manos de Dios, pero yo de mi propia voluntad decido salirme del cuidado de las manos del Padre. Y tal argumento yo sé de dónde viene. Mateo 7, versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo entiendo, y yo creo que todos entendemos, que no todos los que dicen ser cristianos realmente son salvos o son cristianos. Y entonces, la misma Biblia, nuestra misma experiencia nos confirma de que no todo el que profesa a Jesucristo como Señor, no todo aquel que se dice cristiano realmente va a entrar en el reino de Dios.
Y eso realmente presenta un problema. Realmente presenta el dilema de que se alejaron, la perdieron, estaban y no están, o nunca fueron. Y realmente nunca fueron salvos. Nomás puede ser una de esas dos opciones, hermanos. Uno, nunca realmente su profesión de fe nunca fue realmente sincera y nunca tuvieron fe, o si tuvieron fe en algún momento la perdieron. No hay más opciones. Todas aquellas personas que quizás usted tiene en su mente, que conoce, que se alejaron, realmente nomás caen dentro de esas dos categorías. Ahora, hay una categoría aparte, pero eso es realmente aparte. Son aquellos que han caído en pecado y el Señor los ha disciplinado y los ha traído para atrás. Creo que eso es obvio que son hijos de Dios. Porque la Biblia nos dice, porque todo aquel que Dios disciplina y azota, lo tiene por hijo. El Señor los disciplinó y los trajo para atrás. Eso es evidencia misma que sí son hijos de Dios. Estamos hablando de aquellos que quizás nunca se alejaron del Señor. Y nomás daban apariencia de ser cristiano. O de aquellos que daban la apariencia de ser cristiano, pero se regresaron al mundo y nunca regresaron. ¿Eso qué sucedió? Mi argumento y lo que les leemos en las Escrituras es que la gracia de Dios, la obra de Dios, Él la termina. Lo que Dios hace, termina. Y esta cuestión de salvación realmente es una cuestión de la obra de Dios. Filipenses 1:6. Dice, estando persuadido de esto, ve cómo comienza el apóstol Pablo, está persuadido, está convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿De qué estaba persuadido el apóstol Pablo? De que la obra que Dios comenzó ¿en quién? En los santos. ¿No? De vuelta, ¿a quién se está refiriendo cuando dice, hablando de la obra en ellos, en vosotros? A los santos en Filipos. Está hablando de cristianos. El apóstol Pablo está convencido que en la vida de esos cristianos Dios había comenzado una obra y Él la iba a perfeccionar hasta la venida del Señor Jesucristo. De vuelta, este es el argumento. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Y lo que Él ha comenzado lo va a terminar, sí o no. Si usted piensa que la salvación se puede perder y de que usted se puede alejar de su propia voluntad, de la mano de Dios, en esencia está diciendo que Dios la obra que comenzó no la pudo terminar. Y aquí es donde, si se acuerdan, mucho atrás, hablando de la elección de Dios, y muchos argumentos, es que Dios no puede violar la voluntad del ser humano, el libre albedrío. Y por eso les dije en aquel entonces, y se lo vuelvo a repetir, ¿qué sucede si usted quiere ir mañana a trabajar y Dios quiere que usted no vaya a trabajar mañana? ¿Cuál voluntad va a ganar?
la de Dios. Y déjeme le aseguro que aun que usted renuentemente quisiera regresar al pecado y vivir al pecado, Dios no lo dejaría. Allí entra la vara de disciplina. Y allí entra el hecho de que somos hijos de Él. Y los que son hijos de Dios, disciplinados por Dios, ejercitados por la disciplina de Dios, regresan a los caminos de justicia. Sí, hermanos. Aún el cristiano ha tenido momentos que la carne vuelve a brotar, le damos lugar a la carne, caemos en pecado, pero tenemos un Dios que en su gracia no nos permite descarriarnos y regresar al mundo. Estamos hablando de la obra de Dios, si Él puede realmente terminar la obra de salvación que comenzó en nosotros. Y el argumento para que la salvación se pierde es que usted tiene más poder que Dios, que su voluntad es superior a la voluntad de Dios. Pero de vuelta, lo que Jesucristo ha prometido cuando leímos en Juan es que Él nos da vida eterna y nada nos aparta de Él. Ahora, allí mismo, si regresamos a San Juan 10, Él cuenta da esta ilustración de cómo Él es el buen pastor. Dice, comenzando el versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. De vuelta, las ovejas de Jesús no escuchan la voz de estos falsos profetas, de estos falsos maestros, de estas falsas doctrinas. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. De vuelta, debería de quedar claro que si Jesús es el pastor de las ovejas, Él está dispuesto a hacer todo, hasta dar su vida, porque sí lo dio su vida para cuidarlos. Pero también debería de ser evidente que si realmente somos sus ovejas, oímos su voz, le seguimos y no seguimos las falsas enseñanzas. Para que me entiendan, cuando la gracia de Dios nos salva, es esa misma gracia que ha obrado en nosotros, que nos ha dado esta fe, que no nos permite escuchar otras voces que no sean de Él. Y Él se encarga de protegernos también de aquellos lobos, de aquellos que buscan alejarnos de Él. Y entonces es la realidad, tristemente,
que todos aquellos que han sido llevados por estos falsos maestros, falsas iglesias, falsas sectas, que escucharon esta voz, nunca fueron ovejas de Él. Las dos razones es porque una, si fueran realmente ovejas de Él, no fueran escuchado esta. Y dos, si realmente fueran ovejas de Jesús, Jesucristo las fuera protegido. Por eso le digo, hermanos, si realmente usted es una oveja del Señor, no nos preocupamos y nos afanamos. Vivimos confiados en la obra que Jesucristo sigue haciendo por nosotros. Pero tampoco no caigamos, como le digo, en el error que pensemos que ahora podemos hacer lo que queramos. Al cabo somos ovejas del Señor. El mismo apóstol Pablo, escribiendo inspirado del Espíritu Santo en Romanos 8, nos advierte que no podemos seguir viviendo en el pecado. Disculpe, Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nomás déjeme le digo, cuando la gracia de Dios realmente obra en nosotros y nos salva, no podemos continuar viviendo en el pecado. Eso no es la gracia de Dios. La gracia de Dios no nos salva y luego nos deja seguir viviendo en el pecado. La gracia de Dios nos salva y nos hace morir al pecado. Al contrario, usa la palabra perseveremos en el pecado, como que si podemos seguir viviendo, continuar igual. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque hemos muerto al pecado. Lo que la gracia de Dios hace en nosotros es hacernos morir al pecado y dejarnos nacer a una nueva vida. Y eso es lo que representa el bautizo, en muerte, sepultura y resurrección. Cuando decimos que el Señor eternamente guarda nuestra salvación en Él, nos está prometiendo una nueva vida en la que ya hemos muerto al pecado y ya no vamos a regresar a vivir en el pecado. Esa es la gracia de Dios. No una que nos permite seguir viviendo en pecado. Y entonces la preocupación de nosotros de regresar al pecado, de que sí, ¿qué pasa si volvemos a caer? Es una que está basada en que Dios nos ha dejado a nuestras propias cuentas, como que si Dios nos ha abandonado. Hermanos, el Señor no nos salva y nos abandona a nuestras propias cuentas. Al contrario, más adelante, en el mismo libro de Romanos, capítulo 8, uno de los pasajes que tenemos más conocidos de la carta de Romanos, versos 38 y 39, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente y lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De vuelta, el mismo concepto vuelve a estar aquí. Estamos en las manos de Dios. Ni nada ni nadie nos puede separar
de su amor. Y si usted piensa que el amor de Dios es salvarnos y dejarnos seguir viviendo en pecado, tiene una muy mala noción del amor de Dios. Porque qué padre terrenal que ama a sus hijos los deja seguir viviendo en el pecado, destruyendo sus vidas. Y si nosotros como padres terrenales podemos y sabemos hacer cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre celestial? Y entonces, o tenemos un error muy malo del amor de Dios, que una nos dejaría salvar y dejar vivir en el pecado, y sin importar, al cabo ya somos salvos, o otro concepto completamente distorsionado del amor de Dios, que nos permitiría simplemente irnos al mundo y perder nuestra fe. De vuelta, es su amor, sí, que se mantiene con nosotros, permitiéndonos llegar hasta el fin. Eso es lo que el apóstol Pedro dice allá en primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. El contexto de este pasaje realmente lo podemos leer desde el verso 8 al 10, para que entendamos realmente a lo que se refiere en el verso 10. Dice, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quizás no es su propio pecado, quizás no es usted el que se lee, quizás Satanás. Vamos a culpar a Satanás que le robe de su fe y lo arrastre de vuelta al mundo. Al cabo, él anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en todo el mundo. Mas el Dios, ese más, es decir, sí, es como un pero. Sí, van a suceder estas cosas. Sí. El diablo anda como león rugiente. Y sí, lo pueden resistir en la fe. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria, es decir, nos salvó para que entremos en su presencia, para que nos deleitemos en la gloria de Él, una gloria que es eterna en Jesucristo. Después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo, Dios mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Creo que no es más claro que es la obra de Dios, la gracia de Dios, la cual nos llamó, y es esa misma gracia que nos va a proteger, nos va a afirmar, nos va a fortalecer, nos va a establecer. ¿Para qué? Para que no seamos llevados, para que no seamos llevados por el diablo, para que no regresemos al mundo, para que nuestra fe sea firme. Lo glorioso de esto, hermanos, para terminar y resumírselos, es que sí, cuando Dios nos salva, hay una obediencia. Hay una muerte al pecado que debe de suceder. Y sí, tenemos que santificar nuestra vida. Pero lo glorioso es que esa es obra de Dios y no de nosotros. Es decir, cada día que usted se mantenga firme en la fe, cada día que usted santifique su vida más y más, eso es obra de Dios, no obra suya. Y sí, vendrán momentos de pecado, de tentación, y sí vendrá Satanás, pero Dios
nos va a mantener firmes hasta el fin. Que eso deja a aquellos que no se han mantenido firmes, aquellos que han abandonado su fe, aquellos que no han santificado su vida. Los deja como ovejas que no son del redil de Dios. Y rogamos por ellos que un día verdaderamente se salven y vengan a los caminos del Señor. Pero sea consciente, esta es una obra de Dios de principio a fin. Dios no pierde ninguna de sus ovejas. Ninguna de sus ovejas perece. Y Dios no está afanado ni preocupado si va a perder una de sus ovejas. Usted quizás. Esa es la gracia de Dios, hermanos. No nomás ocupamos la gracia de Dios para salvarnos, ocupamos la gracia de Dios para permanecer firmes hasta el fin. Y si usted piensa que va a poder santificar su vida, va a poder mantenerse firme hasta el fin en su propia cuenta, déjeme le digo, va a fallar. Tenemos testimonio de tantas personas que han intentado así y han fallado. Mejor camino es confiar en la gracia de Dios, principio a fin, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu obra perfecta que has hecho. Y Padre, no lo decimos con orgullo ni soberbia, porque no merecíamos, no hicimos nada para que fuéramos tu oveja, para que tú nos llamaras. Por lo mismo, Señor, rogamos por aquellos que han profesado fe y se han regresado al mundo. Ruego que tú los salves. Y Padre, si son tuyas tus ovejas, te ruego que traigas tu disciplina sobre ellos para que puedan regresar a los caminos de justicia. Pero no nos dejes vivir en el engaño. No nos dejes ser engañados por nosotros mismos, profesando algo que no tenemos. Su Padre, para ti sea la gloria por los siglos de los siglos, porque tú, Padre, a los que salvas, Padre, tú a los que has llamado y has comenzado la obra en ellos, siempre la terminas. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Así quedamos despedidos y que así en su gracia nos lleve.